Ya chicos, vamos a ver entonces la clase de enfermedades autoinmunes, ¿ok? Tengo entendido que esta clase ya lo han visto en teoría esta semana, entonces va a ser como un repaso para ustedes, ¿ok? Enfermedades autoinmunes es un tema que también van a tocar a fondo en Medicina 2. Ahí ya van a ver toda la rotación de autoinmunes, van a ver artritis, van a ver lupus, artrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Ya van a ver los signos característicos de cada patología y demás. Ahorita vamos a enfocarnos igual en el laboratorio, ¿no? Un momento. Ya, entonces comenzamos. A manera de introducción, tenemos que las enfermedades autoinmunes van a significar el fracaso de la tolerancia frente a lo propio, ¿no? Y la activación de los linfocitos autorreactivos. ¿Qué significa esto? Que una enfermedad autoinmune, nuestro propio sistema inmune, se empieza a atacar a sí mismo. ¿Ok? El propio cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, generando esta enfermedad. Vamos a tener el concepto de autoinmunidad, que va a significar la respuesta inmune contra los antígenos propios. Tenemos otro concepto que es la tolerancia, donde va a haber una falta de respuesta frente a un antígeno que, ay, perdón, que se induce mediante la exposición de linfocitos específicos a este antígeno. ¿Ok? La autotolerancia va a ser la falta de reactividad inmunitaria a los antígenos tisulares propios. Un linfocito T autorreactivo va a ser capaz de reconocer un antígeno propio que al ser liberado genera autoinmunidad. Además, estas enfermedades autoinmunes se pueden dividir en enfermedades específicas o en enfermedades sistémicas. Las causas pueden ser genéticas o ambientales, ¿ok? Genéticas como trastornos multiorgánicos complejos en el HLA2 y ambientales como el sexo femenino, ya que vamos a encontrar que las mujeres son más propensas a tener estas enfermedades autoinmunes. En caso de necrosis tisular, puede ser por tabaco, ¿ok? No fumen, chicos, o sea, el cigarro les puede generar muchísimas patologías. O sea, no es simplemente como creíamos de chiquitos de repente que el cigarro te daba cáncer de pulmón. O sea, no es así. Te genera muchísimas más tipos de cáncer, te predispone a otras patologías. Entonces, no fumen. Ni cigarro, ni vape, ¿ok? Que es igual o peor inclusive. Necrosis tisular, tabaco y radiación ultravioleta. Acá estamos viendo, bueno, un cuadro donde tenemos a las distintas enfermedades órgano-específicas, ¿ok? No les van a preguntar esto, simplemente es para su conocimiento. Igual alguna de estas las van a ir viendo poco a poco durante la carrera, nuestras que vayan rotando por las distintas especialidades, ¿no? En endocrino, por ejemplo, van a ver la enfermedad de Addison, van a ver oye, bueno, en hemato van a ver la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica, etcétera, ¿ok? Anemia perniciosa. Cuando vayan rotando van a ver ya estos distintos tipos de patologías. Simplemente ahorita para que sepan cuáles son órganos específicas y cuáles son sistémicas, por ejemplo, ¿no? La esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico, etcétera. Vamos a empezar con el lupus. El lupus va a ser una enfermedad autoinmunitaria, ¿ok? Inflamatoria multisistémica, que se va a caracterizar por periodos de remisión o recidivas asociados a autoanticuerpos, ¿ok? Autoanticuerpos ANA, que ya ahorita lo vamos a ver. Es potencialmente fatal y de curso recidivante, ¿no? Por esto estábamos diciendo que es recurrente y remitente. El paciente va a tener periodos donde esté bien y va a tener periodos donde tenga recaídas.
En cuanto a su epidemiología, podemos ver que en el Perú es una enfermedad poco frecuente de 0,05% de prevalencia. ¿Ok? Como les había comentado, todas las enfermedades autoinmunes van a ser más común en mujeres. En el caso del lupus, igual, ¿no? Tienen una prevalencia de 9 a 1. Esto quiere decir porque por cada 9 mujeres, un hombre va a estar infectado, ¿ok? Es mucho más frecuente en mujeres. Y la incidencia va a ser entre los 20 a 40 años. Es más común en pacientes de raza negra y es más severo en hombres menores de 16 años. Vamos a tener además que esta enfermedad se puede deber a una mala depuración de células apoptóticas aumentadas en el ADN. Esto va a causar que se rompa la autotolerancia y va a terminar desencadenando la respuesta inmune. Vamos a ver que como es una enfermedad sistémica, va a atacar a varios órganos, ¿no? Los autoanticuerpos van a generar destrucción de eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Esto me va a generar que mi paciente curse con anemia hemolítica, con trombocitopenia y citopenia. Además, pasa por la barrera hematoencefálica y reacciona con neuronas. ¿Ok? Esto va a generar manifestaciones neuropsiquiátricas. Va a formar además inmunocomplejos que estos a su vez generan depósito en glomérulos y esto va a generar una nefritis lúpica. ¿Ok? Además, estos inmunocomplejos también generan depósito en unión dermoepidérmica y depósito en vasos sanguíneos, generando vasculitis. Vamos a tener también la activación del complemento y una hipocomplementinemia. Esto es importante, esta hipocomplementinemia la suelen preguntar, ¿ok? La parte de acá, ¿dónde está? ¿Sí? Esto es preguntado. De todo este cuadro, esto, ¿ok? Esto es preguntado. Ahora, en cuanto a la sintomatología, la sintomatología del lupus, al ser una enfermedad sistémica, es muy variada, ¿ok? Lo que suele ser, digamos, más característico es lo que pueden ver acá. Tenemos el eritema en alas de mariposa, que como lo pueden ver acá, se da en el 80% de los pacientes, ¿ok? Yo he visto una paciente, solo una vez, una paciente con este tipo de eritema en el 2 de mayo, ¿ok? No me acuerdo si estaba en Santa Ana o en el Carmen, no me acuerdo en qué pabellón estaba, pero me acuerdo que en 2 de mayo vimos una paciente con lupus, ¿ok? Entonces, es lo más característico que pueden encontrar el eritema en alas de mariposa. Ven así, como puntitos rojos, como un rash que tiene la paciente en las mejillas. ¿Ok? Esto es lo más característico que podemos encontrar. Eh, y además esto va a respetar el surco nasogeniano, ¿no? Como ven acá, el surco nasogeniano está intacto. Eh, Además, tenemos otras características como artritis. Vamos a tener, bueno, el rash malar, que es lo que vemos acá. Vamos a tener además también fotosensibilidad, vamos a tener pérdida de cabello o alopecia, tenemos aftas o llagas que van a formarse en la boca, vamos a tener también paniculitis, ¿ok? Lupus discoide, que son las cicatrices abultadas que pueden ver acá. Vamos a encontrar dolor de cabeza, depresión, alteración del comportamiento, psicosis, inflamación de la membrana que lo recubre, vamos a tener pericarditis, ¿ok? Pleuritis, la nefritis lúpica que habíamos comentado, ¿ok? Artritis también, y síntomas generales como cansancio, pérdida de peso. Recuerden que este lupus habíamos comentado que va a estar cursando con anemia. Entonces la anemia ya hemos visto que va a cursar con cansancio, ¿verdad? El paciente va a estar letárgico, va a estar lento.
cursa también con fiebre continua sin causa aparente. Tiene también alteración del sistema inmunitario y también por la medicación. Ahora, en cuanto al laboratorio ya específicamente, vamos a tener que, bueno, otra cosa que quería agregarles, por ejemplo, acá, que no la vamos a tocar mucho, pero que sepan que esta nefritis lúpica que tiene el paciente va a tener distintos tipos. ¿Ok? Si no me equivoco, son 6 tipos de nefritis lúpica que puede tener, que se va a dividir por la afectación que vaya teniendo. ¿Ok? Puede ser de glomérulos normales, puede haber hipercelularidad, eh, ya depende del porcentaje de glomérulos afectados y demás. ¿Ok? Simplemente como un conocimiento previo, ¿no? Ya lo van a ver mejor en Medicina 2, pero bueno, para que más o menos sepan que existe una estadificación para esto. En fin, vamos a ver entonces los criterios diagnósticos, cómo nosotros vamos a diagnosticar a nuestra paciente. El criterio de entrada son los anticuerpos antinucleares o ANA a un título mayor o igual a 1/80. ¿Ok? Mayor o igual a 1/80 en EP2 o una prueba equivalente positiva. Además, tenemos que tener otros criterios que son que no cuente con un criterio si es más probable que exista una explicación distinta al lupus. Aparición de un criterio en al menos una ocasión es suficiente. Se requiere al menos de un criterio clínico, como por ejemplo las alas en mariposa. Los criterios no tienen que ocurrir simultáneamente. ¿Ok? No es que todos los síntomas van a aparecer de golpe, a eso se refiere. Y dentro de cada dominio solo se cuenta el criterio ponderado más alto para el puntaje total, ¿ok? Y acá tenemos los dominios, ¿no? Tenemos la fiebre, tenemos la alopecia, las úlceras, artritis, los criterios neurológicos que puede tener el paciente, la serositis, etcétera, ¿ok? Vamos a ver ahora sí el laboratorio, que es lo que nos interesa ahora. Vamos a tener entonces ANA, ¿ok? ANA para lupus, anticuerpos antinucleares. Son grupos de anticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares y citoplasmáticos. Esta va a ser cuantitativa, que nos va a dar la titulación, ¿ok? Que es la que veíamos acá, 1/80. Y es cualitativa, lo que nos va a dar el patrón, ¿ok? El patrón es lo que vemos acá. Este es el patrón, ¿ok? Recuerden, este es patrón y la titularidad es esto que vemos acá. 1/40, 1/80, este es el patrón. Perdón, la titularidad. Patrón, titularidad. Entonces, tenemos 3 tipos de ensayos. Vamos a tener el inmunoensayo enzimático, el ISA, el inmunoensayo múltiple y la inmunofluorescencia indirecta con células EP2. Este va a ser nuestro gol estándar para el diagnóstico de lupus. ¿Ok? Inmunofluorescencia indirecta en células EP2, estándar de oro, gol estándar. Ahora, ¿a qué se refiere esto de EP2? Vamos a tener que este EP2 significa el sustrato, ¿ok? Tenemos 2 tipos, líneas de células tumorales del carcinoma de laringe humana, EP2, es mi sustrato. Y la variante va a ser el EP20, que es el hígado de mono, pero el más usado es el EP2. Ahora, en cuanto a la titulación, vamos a tener que el 25% de los pacientes sanos pueden ser ANA positivos, ¿ok? El 25% de los pacientes sanos puede ser ANA positivos. Esto quiere decir que la titulación, por ejemplo, ¿no? De 1/80 te puede dar un falso positivo. Entonces, ¿cuál es la titulación que se utiliza para el diagnóstico? Se utiliza 1/160. ¿Ok? 1/160 es la titulación que nosotros vamos a utilizar para diagnosticar un lupus. ¿Por qué? Porque esto tiene menos probabilidad de darnos falsos positivos. Como pueden ver acá, el 1/40 te puede dar un 32%
En pacientes sanos, el 1/80 te puede dar un 13%, pero el 1/160, solo el 5% te puede dar un falso positivo. Entonces, esta es la titulación que nosotros vamos a usar. Es el punto de corte para categorizar a mi paciente como un paciente con lupus positivo, ¿ok? 1/160. Ahora, eso es en cuanto a la titulación, ¿ok? En cuanto a la titulación. Estos pacientes ANA positivos, sanos, tienen anticuerpos dirigidos al antígeno 70, DFS70, de moteados finos y densos. Este va a ser el patrón, ¿ok? Titulación 1/160 para lupus. Patrón, moteados finos y densos, ¿ok? Ese va a ser el patrón diagnóstico, moteados finos y densos. Tenemos además que los anticuerpos anti-DFS70 son extremadamente raros en pacientes con sospecha de enfermedades reumáticas asociadas a ANA. En cuanto a la inmunofluorescencia, tenemos que esta se va a basar en el uso de anticuerpos para marcar un antígeno diana específico con un tinte fluorescente, que este va a ser el fluorocromo, como el FIT-C, que es el isotiosanato de fluoresceína, que va a permitir su visualización bajo un microscopio de fluorescencia. ¿Okay? Entonces, con esta tinción, nosotros vamos a ver de esta forma nuestro patrón. ¿Okay? Acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un patrón homogéneo asociado a dsADN, nucleosomas e histonas. ¿Okay? Esto es pregunta de examen también. Patrón homogéneo asociado a dsN-ADN, dsADN, nucleosomas e histonas. ¿Okay? Entonces recuerden, mi patrón característico es patrón homogéneo. ¿Okay? Patrón homogéneo, titulación mayor a 160. ¿Sí? Patrón homogéneo. El ELISA. El ELISA lo vamos a utilizar nosotros cuando queremos hacer un tamizaje, cuando hay un número limitado de antígenos. Bueno, va a ser de sensibilidad baja, es de alta reproducibilidad y es de menor costo. ¿Ok? Pero ya saben que para el diagnóstico tenemos que usar el ANA. ¿Ok? Específicamente inmunofluorescencia indirecta con células E2. El ELISA va a ser de tamizaje. Luego tenemos el ENA extendido, ¿ok? O el line plot inmunoensayo en línea. Esto va a ser in vitro y va a determinar anticuerpos IgG contra 14 distintos antígenos nucleares y citoplasmáticos. El que me va a dar acá el diagnóstico, en el caso del ENA extendido, va a ser el SM. ¿Ok? Para lupus vamos a tener anti-SM positivo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, hasta acá, para diagnóstico de lupus, vamos a tener que esto es lo que, de todo lo que les he dicho, eso es lo que les va a importar. ¿Ok? Porque esto es lo que les van a preguntar. En el laboratorio como tal, esto es lo que les van a preguntar. ¿Cómo diagnostican un paciente con lupus? Es un paciente con ANA mayor o igual a, 100, a 1/80, que esto saben que van a dar mucho falso positivo, entonces van a usar este, ¿no? Paciente con ANA, titulación 1/160. Es la titulación con patrón homogéneo. ¿Ok? Patrón homogéneo, este es, bueno, el patrón. Titulación y patrón. Luego, anti-DNA. Es un ADN bicatenario para seguimiento y este me va a medir la actividad. Más de 10 va a ser positivo. El ENA. El ENA, habíamos dicho el line blood, que tiene que ser en este caso anti-SM positivo. Ok, estos tres me van a dar mi diagnóstico de lupus. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para continuar con esclerosis? Está claro. Gracias. Ahorita seguimos entonces con esclerosis sistémica. Un momento.
Ya, entonces, esclerosis sistémica. Vamos a tener que esta esclerosis es una enfermedad autoinmune caracterizada por microangiopatía, inflamación y fibrosis. Y de nuevo, es más frecuente en mujeres, ¿ok? Recuerden eso, siempre las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres. En este caso es de 40 a 60 años. Habíamos visto que el lupus era en adultas jóvenes, ¿no? En este caso es de 40 a 60 años. Y esta esclerosis sistémica va a ser de las más mortales. ¿Ok? Recuerden, microangiopatía, inflamación y fibrosis, que es el endurecimiento de la piel. Como clínica característica, pueden ver acá el fenómeno de Raynaud. Esclerosis sistémica, si no, no lo he visto en el hospital. Bueno, vamos a ver que en cuanto a la clínica, aquí está. En cuanto a la clínica, como les había comentado, tenemos al fenómeno de Raynaud, que vamos a ver una coloración y un cambio de la coloración de los dedos. ¿Ok? Los dedos van a salir de color azul o inclusive pueden estar blancos, como lo ven acá. ¿No? Este dedito, por ejemplo, está blanco. ¿Ok? Esta coloración patológica que tiene el paciente va a significar el fenómeno de Raynaud. Ya. Ahora, ¿qué otra clínica vamos a tener? Vamos a tener también las telangiectasias, ¿ok? Telangiectasias, tenemos hipertensión portal, vamos a tener isquemia, tenemos también compromiso pulmonar, como el EPIT, por ejemplo, vamos a tener arritmias, miocarditis, pericarditis, el paciente va a tener fibrosis, lo cual nos va a conllevar a un compromiso cutáneo, gastrointestinal y pulmonar, ¿no? Ustedes ya deben de haber visto EPIT. El EPIT es la fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, esto está causada por que justamente el paciente cursa con una fibrosis sistémica. Además, vamos a tener esclerodermia, ¿ok? Vamos a tener esclerodermia, en que es el engrosamiento de la piel por encima de los metacarpofalángicos, ¿ok? Por encima de los metacarpofalángicos. Además, eh, tienen que saber que la cara, como pueden ver acá, no se está considerando, que la cara, digamos que queda intacta. Tenemos dos tipos, tenemos la difusa y la limitada. En el caso de la difusa vamos a tener una progresión rápida, es una afectación cutánea proximal de extremidades, tronco y cara. Tenemos además un compromiso visceral precoz dentro de los 5 años. Ahí vamos a hacer capilaroscopía y vamos a ver predominio de áreas avasculares, ¿ok? Compromiso de áreas avasculares en este caso. Luego tenemos anticuerpos antitopoisomerasa 1 de 30 a 40% y anticuerpo anticentrómero menor al 5%. En la limitada vamos a tener una progresión lenta, afectación cutánea distal de rodillas y codos. ¿Ok? Como pueden ver acá, es de rodillas, perdón, de rodillas y codos. ¿Sí? Hay un compromiso visceral menos frecuente, más tardío, y la capilaroscopía vamos a ver predominio de megaasas sobre áreas avasculares. Criterios de clasificación, vamos a ver un engrosamiento cutáneo proximal, este va a ser nuestro criterio principal, ¿ok? Engrosamiento cutáneo proximal. Esto nos va a dar un puntaje de 9. Y estamos viendo acá que para clasificarlo como positivo es mayor o igual a 9. Entonces, solamente con este criterio ya tenemos nuestro diagnóstico. ¿Ok? Engrosamiento cutáneo proximal. Tenemos además engrosamiento de piel de los dedos, que es la esclerodactilia, lesiones en punta de los dedos, las telangiectasias, capilaroscopía anormal. La capilaroscopía es el estudio que vamos a realizar para la esclerodermia. Tenemos compromiso pulmonar como el EPIT, fenómeno de Raynaud que les había comentado al principio, y anticuerpos relacionados como el anticentrómero, la antitopoisomerasa, el anti-ARN polimerasa 3. Además, eh, vamos a poder también diagnosticar, digamos, mediante el laboratorio,
con qué tipo de de esclerosis, perdón, estamos cursando, ¿no? Vamos a poder ver si es de tipo difusa o si es de tipo limitada. Ahora, ¿cuándo va a ser, eh, ¿cuándo va a ser difusa? Va a ser difusa en el caso de presentar el anti-SCL70, ¿ok? Anti-SL70 va a ser para la esclerosis difusa, ¿ok? Esclerosis sistémica cutánea difusa anti-SCL70. Es la de peor pronóstico. Ahora, para la limitada vamos a tener al anticentrómero, ¿ok? Anticentrómero o ACA va a ser para la esclerosis sistémica cutánea limitada. Ahora, el ANA lo vamos a encontrar en el 90% de los pacientes. De esto, bueno, no lo vamos a tocar mucho para no dilatar mucho esto, simplemente de acá quiero que se sepan esto, ¿ok? Anti-SCL70, ya saben, difusa, y el anticentrómero para la limitada. Ya, nada más. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna consulta? Ah, y además les había comentado la capilaroscopía. Van a ver después, bueno, porque ahorita nos limitamos a laboratorio, pero lo van a ver después en Medicina 2 cuando vean ya más específico esto, que la capilaroscopía, que lo estamos mencionando mucho, va a ser el estudio del lecho unguial. ¿Ok? Esto va a ser, digamos, el estudio específico para ver cómo está, por ejemplo, la vasculitis que pueda tener el paciente, para ver cómo están esas fibras, etcétera. ¿Ok? La capilaroscopía es lo que más se suele usar. ¿Ok? Pero igual, con estas pruebas de laboratorio ya podemos tener un diagnóstico más cercano. Además, comentarles acá sobre esto que la RNA polimerasa 3 también les va a significar una esclerosis difusa, ¿ok? Entonces, para la difusa van a tener la topoisomerasa 1, que es la SSL70 para la difusa, tienen además la RNA polimerasa 3 también para la difusa, y para la limitada van a tener el anticentrómero, ¿ok? Simplemente eso. Además, aparte del laboratorio, que tienen que el 90% de los pacientes van a dar ANA positivo. Y de acá esto, lo más característico, el engrosamiento cutáneo proximal. ¿Ok? Esto significa una esclerodermia proximal. Esto ya nos va a dar nuestro criterio diagnóstico. Es el criterio diagnóstico más importante. ¿Ok? Esto en cuanto a esclerosis. Ahora, por último, creo, sí, por último, y de ahí pasamos a banquear, vamos a tener a la artritis reumatoide. ¿Ok? La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica, inflamatoria, asociada a la presencia de autoanticuerpos que van a conllevar un daño articular. Y esta es una enfermedad discapacitante, ¿ok? Enfermedad discapacitante. Tiene poca prevalencia, una prevalencia del 0,5%, y como todas las patologías autoinmunes, es más frecuente en mujeres. Esa frecuencia va a disminuir con la edad. Vamos a ver que en menores de 50 años tiene una diferencia de 5 a 1, mujeres-hombres, y en mayores de 50 años ya es una diferencia de 2 a 1. ¿Ok? Esta va a ser una poliartritis inflamatoria crónica, es simétrica, ¿ok? Ya que va a ser igual en miembros izquierdos que en miembros derechos, es simétrica, es debilitante, es destructiva y va a estar causada por la formación de tejido sinovial proliferativo en las articulaciones afectadas. ¿Ok? Hay una producción excesiva de TNF y de interleuquina 6. Además, es una enfermedad hereditaria en el 60% bueno,
claro, tiene un porcentaje, 60% de heredabilidad, mejor dicho. Eh, a esto se le suman influencias ambientales como el tabaquismo. Ya regresamos al tabaquismo, el polvo del sílice, etcétera. ¿Ok? Ya, entonces vemos acá, como les había dicho, afecta principalmente articulaciones sinoviales, es la infiltración de células inmunitarias en la articulación, más común en mujeres, va a ser bilateral y simétrica, y conduce a la destrucción de la articulación con pérdida del cartílago y erosiones óseas. ¿Ok? Esta artritis reumatoide tiene una duración de los síntomas menores a 6 meses, se define como AR temprana, y mayor a 6 meses va a ser una AR establecida. Como les había comentado, va a tener una heredabilidad del 60%, bueno, estudios en gemelos, etc. Más de 100 los y de riesgo, vamos a tener el HLA 40%. Agentes nocivos, como les había comentado, el tabaco como principal agente nocivo, ya que a toda patología, bueno, cada patología siempre va a tener una predisposición genética, ¿no? Enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, etcétera, tienen una predisposición genética. Por eso nosotros siempre nos preguntan si nuestros padres, bueno, ¿qué enfermedades tienen nuestros padres? O nosotros también cuando hacemos las historias clínicas preguntamos, ¿no? Los antecedentes familiares. ¿Por qué preguntamos los antecedentes familiares? Porque tenemos que saber a qué enfermedad está predispuesto nuestro paciente. Ahora, ¿de qué va a depender si el paciente o nosotros desarrollamos o no esa enfermedad? Va a depender de los factores ambientales en su mayor parte, ¿no? Como el tabaco. Depende también de la microbiota oral, de la microbiota gastrointestinal y de infecciones. Pues vamos a pasar. Ahora, la clínica. La clínica vamos a ver que debe haber sinovitis, ¿ok? Cursa con sinovitis, es un curso insidioso entre 55 a 65% de los pacientes, es poliarticular. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a ver en más de 4 articulaciones, ¿ok? Más de 4 articulaciones van a estar comprometidas. Normalmente se da en las metacarpofalángicas y en las falanges proximales, ¿no? Como lo vemos en la imagen del principio, en metacarpofalángicas y falanges proximales. Además, puede iniciar como una mono o como una oligoartritis. Normalmente se suele dar en articulaciones pequeñas, ¿ok? Por eso se menciona las articulaciones de las manos, ¿sí? Suele presentarse en un 60% en articulaciones pequeñas, 30% en articulaciones grandes y 10% en ambas. Además, como les había mencionado, va a ser simétrica y también va a cruzar con una rigidez matutina mayor a 30 minutos a lo largo de más de 6 semanas. ¿Okay? Estas dos son las características clínicas más importantes. ¿Okay? Poliarticular, más de 4 articulaciones comprometidas, que sea simétrica, bilateral, y la rigidez matutina mayor a 30 minutos. Esas dos son las características clínicas más importantes. Además, vamos a tener tenosinovitis, tendinitis, neuropatía por atrapamiento, como el síndrome del túnel carpiano, deformaciones como la subluxación de metacarpofalángicas, podemos encontrar también desviación cubital de los dedos, dedos en cuello de cisne, dedos en botón y pulgares en Z. En cuanto a los criterios, vamos a tener que mayor o igual a 6 criterios, a 6 puntos, perdón, va a definir nuestro diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? En estos criterios vamos a tener la serología como el factor reumatoideo negativo, anti-CCP negativo o el factor reumatoideo positivo, etcétera, ¿ok? La duración de los síntomas, el número de articulaciones afectadas y demás. ¿Ok? Ya saben, mayor a 6 puntos va a definir mi diagnóstico de artritis reumatoide. Vamos a ver entonces ya el laboratorio. Lo más importante acá va a ser el factor reumatoideo. ¿Ok? Bueno, que sepan que nuestro paciente en el laboratorio puede cursar con una BSG aumentada,
que es un marcador inflamatorio, y con una PCR aumentada, que también es un marcador inflamatorio. En cuanto al factor reumatoideo, vamos a tener que va a ser positivo, pero no es específico, ¿ok? No es específico ya que puede estar positivo también en otras patologías como en la hepatitis, en la TB, en Sjögren, etcétera, ¿ok? Entonces, no va a ser específica, ¿ok? Ah, bueno, también en lepra, en sífilis, etcétera. No va a ser específica. Puede estar presente en otras patologías, pero es un predictor de enfermedad erosiva y de destrucción articular, ¿ok? Abarca inmunoglobulinas de clase IgM, IgG e IgA dirigidas al fragmento de IgG, ¿ok? Puede estar presente también en las patologías ya mencionadas y vamos a tener que lo vamos a encontrar como positivo en población sana de 1,3 a 4% en caucásicos y de 30% en algunos grupos de indios norteamericanos. La frecuencia de IgM va a aumentar en personas mayores e IgG disminuye con la edad. La especificidad va a ser de 85% y la sensibilidad, como vemos, es baja, de 60 a 90%. Vamos a tener después a los... bueno, tenemos también que se le puede hacer hemograma, ¿ok? Se le puede hacer hemograma al paciente y puede resultar con anemia normo-normo, ¿ok? Normocítica, normocrónica, anemia. Luego le hacemos también los anticuerpos antiproteína citrulinada, que esto es el ACPA o anti-CCP. Este va a ser el examen más importante que le podemos hacer al paciente, ¿ok? El anti-CCP, ya que es altamente específico. ¿Ok? Ya saben, para artritis reumatoide, anti-CCP. Esto va a reconocer la citrulinación, que es la conversión de una arginina en una citrulina mediante una reacción enzimática con la peptidil arginina deaminasa de modificación post-traduccional. ¿Ok? La citrulinación. Esa citrulinación la vemos acá. ¿Ok? En la fisiopatología que tiene el paciente de la artritis, se va a dar una citrulinación y una generación de neoepítopos. Esta citrulinación es la que me va a captar el anti-CCP. ¿Ok? Esa citrulinación no se da en un paciente normal. Esto va a significar el cambio de la peptidilarginina por una peptidil citrulina. ¿Ok? Esto significa la citrulinación. Entonces, este cambio que se genera en el paciente es lo que me va a detectar mi prueba de anti-CCP. ¿Ok? Ya. Entonces, va a ser altamente específico, como dijimos, reconoce la citrulinación. Fumar conduce a una mayor expresión de la enzima PAT2, lo que va a aumentar el nivel de citrulinación en el pulmón. Y va a utilizar isótopos IgM, IgG y IgA. Tenemos que el ACPA va a estar presente en 50-70% de los pacientes con AR y se sabe que reconoce múltiples antígenos citrulinados como el alfa-enolasa, el fibrinógeno, la filagrina, la bimentina y el colágeno tipo 2. Ya. Bueno, luego tenemos por último a los anticuerpos antiproteína carbamilada. ¿Ok? Esto va a ser el anticarb. La carbamilación va a ser esta conversión de lisinas en hemocitrulinas mediante una reacción química con cianato, presente en fluidos de todos los individuos con equilibrio con la urea. En pacientes con enfermedades renales tienen un alto, elevado nivel de carbamilación. Otros factores que pueden influir en la cantidad de carbamilación son la inflamación, el tabaquismo y la inhalación de cianato. Ok, vamos a ver la carbamilación. Bueno, no está acá. Ya. Además, vamos a tener que los anticuerpos anticarp van a estar presentes años antes del inicio de la enfermedad y van a tener un aumento gradual justo antes del inicio de la enfermedad. Se puede usar como un pronóstico.
y su presencia predice la progresión, ¿no? Por eso les decía que va a servir como pronóstico, ya que predice la progresión a AR en pacientes con artralgia, así como un aumento de la destrucción articular con el tiempo, especialmente con AR-ACPA negativo. Al igual que la ACPA o el anti-CCP, la respuesta de anticuerpos anticarp utiliza un amplio espectro de isótopos como el IgG, el IgM, IgG1, A4 y el IgA. Listo. Eh, no les llegué a pasar el pretest de reumatoideo, ¿no? De autoinmunes. A ver, un ratito les envío. Mientras que les envío el pretest y el posttest, no sé si tienen alguna consulta antes de empezar a banquear. Ok, vamos a... Ya, ahí les acabo de pasar el pretest. Por favor, háganlo mientras que les voy presentando los exámenes que tengo. Y al final, de igual forma, revisamos de nuevo el post-test ya de reumato, ¿sí? Un momento. Ay, ya, ahora sí. Ya vamos a revisar banco. Ya. Ahora, tenemos entonces mujer de 20 años, ¿ok? Mujer de 20 años que consulta por presentar edemas maleolares, ¿ok? Edemas maleolares y periorbitarios en la anamnesis por aparatos. Refiere haber presentado episodios de artralgias y artritis en las manos desde la menarquia y en la exploración física destaca eritema en la nariz y mejillas, que había aparecido tras la exposición solar. Vemos que tiene un ANA homogéneo de título 1/320. ¿No? Esto ya saben qué significa. Examen de orina, proteinuria, y tenemos que el patrón de fluorescencia observado es el resultado de ANA es compatible con los siguientes autoanticuerpos. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La B. La B, ¿no? Anti-DS, DN, antinucleosomas y antihistona. ¿No? Esto lo habíamos visto en la diapositiva, se los había marcado, ¿no? ¿Dónde estás? Acá estás, ¿no?
Habíamos visto patrón homogéneo asociado de SN, ADN, nucleosomas e histona. Muy bien. Sí, entonces sería la B. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Porque estamos viendo que nuestra paciente está cursando con lupus, ¿verdad? Entonces, repasando el lupus, habíamos visto ya la titulación, que está acá. No, la titulación, que ya se la saben, paciente mayor de, o sea, con una titulación mayor 1/160, habíamos visto que tiene que ser un patrón homogéneo, el anti-SM positivo, y que nuestro patrón homogéneo iba a ser asociado a DS, ADN, nucleosomas e histonas. Perfecto. Seguimos. Paciente mujer, 30 años, fumadora, con tiempo de enfermedad 8 semanas. Tiene poliartritis de manos y rodillas. Refiere rigidez matutina de 3 horas con exámenes auxiliares que muestran hemoglobina en 10,5 gramos por decilitro, plaquetas en 400.000, BCG 80, PCR 32, factor reumatoideo positivo. ANA negativo y examen de orina normal. ¿Cuál es el diagnóstico probable y qué examen solicitaría para confirmar su diagnóstico? ¿Cuál sería la respuesta? La B también. La B. Sí, perfecto. Artritis reumatoide, ¿no? Por la clínica que estamos viendo, nos cuentan de una poliartritis de manos y rodillas, tobillos, la rigidez matutina de 3 horas. Habíamos dicho que la rigidez era mayor a 30 minutos, ¿no? Entonces está cumpliendo con todos los criterios. Además, tiene el factor reumatoideo positivo, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de una artritis reumatoidea y habíamos dicho que el examen más importante era el anti-CCP, ¿no? Por la citrulinación. Perfecto. Luego, ¿cuál de los siguientes patrones de ANA da mejor probabilidad de lupus? El homogéneo. Sí, perfecto, el homogéneo. Lo vimos hace un ratito, ¿no? La titulación, mayor 1/160, patrón homogéneo. Perfecto. Seguimos. Paciente femenino, 71 años, con tiempo de enfermedad más de 6 semanas, tiene poliartritis de manos y rodillas, rigidez matutina de 2 horas, exámenes, hemoglobina 8,5, plaquetas 270.000, BSG 77, PCR 28, factor reumatoideo positivo y ANA 180. ¿Cuál es el diagnóstico? 1/80, perdón, Ana. ¿Cuál es el diagnóstico? Artritis reumatoide. Sí, perfecto. Artritis reumatoide, no por lo mismo. Poliartritis de manos y rodillas, rigidez matutina de 2 horas, ¿no? Ya sabemos. Y encima factor reumatoideo positivo, ¿no? Artritis reumatoide. Es sencillo, ¿sí? Laboratorio es muy sencillo. Entonces, descarte. Seguimos. Paciente femenino, 17 años, presenta edemas maleolares, úlceras en paladar y lengua. Presenta pleuritis a la exploración física, eritemas en mejillas, ¿ok? A la exposición solar, hemoglobina, hematología, leucopenia 3000, anemia hemolítica, trombocitopenia. ANA, homogéneo, título 1/640, ¿ok? Anti-DSN, DNA positivo, proteinuria 24 horas, 700. ¿Cuál es el diagnóstico? La D. Lupus. Sí, perfecto, lupus. Lupus característico, mira, ves el tema Mejías, ya sabes que es lupus. ¿Ok? Es decir, para todo, siempre estudien así, siempre va a haber algo característico que les va a decir, este es el diagnóstico. ¿Ok? Tanto para medicina uno 2 3 para cualquiera,
siempre hay algo característico que les va a decir el paciente que ustedes van a pensar en, ok, tiene esto, ¿ok? Siempre. En este caso, eritema de mejillas, ¿no? Y bueno, después te cuentan todo lo demás que también te sirve, sobre todo la titulación que tiene, ¿no? Pero eritema de mejillas, lupus. Seguimos. ¿Qué prueba de laboratorio tiene mayor especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoidea? La A. Perfecto, ¿no? El anti-CCP. Ya vimos que era por la citrulinación que se ve en la fisiopatología. Esto es de NAM, ¿ok? Bueno, pasa que se ponen estas preguntas porque el ciclo pasado nos pidieron que ahondemos más en preguntas de ENAM. Igual son cosas sencillas. Tenemos mujer de 35 años, presenta desde hace 4 meses dolor en pequeñas y medianas articulaciones asociada a rigidez matutina. ¿Ok? Examen, dolor y tumefacción de manos y muñecas. En el laboratorio tenemos el anti-CCP positivo y ANA positivo. ¿Ok? Radiografía, manos, tenemos osteopenia periarticular y erosiones óseas. ¿Cuál es el diagnóstico? Artritis reumatoide. Ujú. Bueno, el anti-CCP positivo, todo les indica artritis. Seguimos, mujer, 25 años, consulta por presentar hace 2 meses edema de miembros inferiores, orina espumosa. Desde hace un mes se agrega artralgia, cansancio, fotosensibilidad. Examen, eritema facial, pulmones, murmullo vesicular abolido, envases. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La C. Lupus, ¿no? Claro, eritema facial. Eso, ¿no? Eritema facial, lupus. Sí, es así. Como les decía, siempre hay algo característico que al toque te dice la respuesta, ¿ok? De 9, ya para terminar, ¿cuál es el examen de laboratorio más específico que solicitaría para el diagnóstico de artritis reumatoide? Ya lo hemos visto. La D. Ujú. Anti-CCP. Listo. Y bueno, última, del MIR, de España, mujer de 25 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico, que ha permanecido en remisión los últimos 2 años, consulta por poliartralgias y febrícula. ¿Cuáles de las siguientes alteraciones indicarían reactivación de la enfermedad? Más complicadita, ¿no? La 1. Sí. No, mira, acá, que mira, que no me acuerdo mucho, ¿ah? Ya, a ver, vamos a ver. Lupus. Hay algo característico que les presenté al principio del lupus, que era, ay, ¿dónde está? Uy, no me acuerdo. Acá está. Hipocomplementinemia. Hipocomplementemia. ¿Ok? Hay una disminución en el complemento. Entonces, con eso podemos ir descartando. Nos dice la 1, elevación de los anticuerpos anti-DNA nativo y de los factores del complemento. No, porque estamos viendo que hay una hipocomplementemia. Entonces, el complemento va a estar disminuido. Entonces, descartas la 1. La 2, elevación de los anticuerpos anti-DNA y descenso de factores del complemento. Puede ser descenso, ¿no? Y ahí, ok, la tienes ahí. La 3, descenso de los anticuerpos anti-DNA nativo y de los factores del complemento, ¿no? Ahí puede ser. Y la 4 dice descenso de anticuerpos anti-DNA nativo y elevación
de los factores de complemento. Entonces, como hay elevación acá y elevación acá, eliminas 1 y 4, te quedas con la 2 y 3, ¿no? Ahora, ¿cuál es? Se lo dejo de tarea ya. Entonces, con eso terminamos. Terminamos autoinmunes. Ya, el postes, el postes, el postes. Ya, les acabo de enviar postes, lo vamos a revisar rápidamente. Igual es parecido, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Acá ya saben, ¿no? Anti-dsDNA, antinucleosomas, antihistonas. Ya lo habíamos revisado. El de acá igual, ¿no? Paciente, mujer de 30 años, fumadora. Ya habíamos visto que para artritis reumatoide el anti-CCP va a ser nuestro gol estándar. Tenemos, esto creo que sí no lo puse, creo. Tenemos resultado patrón moteado grueso en anticuerpos antinucleares. Se encuentra asociado a anti-SM, ¿no? Les había dicho que en el line blot íbamos a ver anti-SM positivo. Y por último, tenemos paciente femenina de 71 años con tiempo de enfermedad mayor a 6 meses, tiene poliartritis de manos y rodillas, rigidez matutina 2 horas, ¿no? Eso de frente es una artritis reumatoide. Con eso simplemente terminamos. Listo, no sé si tienen alguna consulta ya para cerrar. Ok, entonces supongo que está todo claro, chicos. Con eso terminamos esta semana. Que tengan un buen domingo. Gracias.